Hola televidentes de RTA Noticias y seguidores de nuestras redes sociales. Nos encontramos en vivo con el secretario de Educación, Iván Bolaños, y él nos va a comentar hoy el tema del regreso a la presencialidad. En estos momentos, secretario, le damos la bienvenida a RTA Noticias. Muy buenos días a todos. Margarita, gracias por tu invitación y a todo el equipo de trabajo de RTA Noticias. En realidad estamos aquí en disposición para facilitar lo necesario. Durante todo el en vivo, el secretario estará respondiendo sus inquietudes que tienen acerca de este tema, del regreso a la presencialidad de sus hijos. Sabemos cuáles son las principales y las estaremos comentando el día de hoy. Secretario, la primera de todas, ¿cómo va a ser ese regreso a clases de los estudiantes? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, existe un marco normativo que está contemplado en la resolución 777, en donde se determina la forma con los protocolos de bioseguridad que se contemplan para hacer ese retorno a las instituciones educativas del municipio de Valledupar, incluyendo zona rural, zona urbana y las instituciones oficiales y no oficiales. En ese sentido vamos a organizar el tema para el segundo semestre del año, es decir, a partir del 12 de julio hacemos el retorno presencial en términos generales, combinado con algunas posiciones frente a la alternancia educativa. Secretario, han cambiado la fecha, ya no es el 15 de julio como se tenía previsto. No es que nunca se ha dicho que ha sido el 15, el tema es que el Ministerio de Salud dijo a mediados del mes de julio, pero nuestro calendario escolar está determinado a partir del 12 de julio. Ah, ok, listo. La otra pregunta, y muy importante, claro está, estas instituciones que aún no han tenido su proceso de alternancia, ¿cómo va a ser ahora que todas ingresen a la presencialidad? ¿Cómo va a ser el proceso para ellas? Bueno, nosotros a través del equipo de la Secretaría de Educación hemos adelantado lo que corresponde a las visitas técnicas en compañía de la Secretaría de Salud, enfocado directamente en todos los elementos que se deben presentar y cumplir por parte de cada una de ellas. Esto se determina a través de la validación y verificación de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y que las instituciones deben presentar directamente sobre el uso del tapaboca, el distanciamiento físico, el aforo que se pueda presentar en las instituciones, el número de estudiantes que podamos tener y atender y sobre todo aquellos aspectos de ventilación al cual se está llamado a que cada institución debe presentar esos procedimientos. ¿Y hasta la fecha esas instituciones que deben presentar lo han hecho? Tenemos todas las instituciones del municipio de Valledupar ya visitadas, ya estudiadas, ya analizadas. Esta misma opción se está validando de nuevo porque son periodos donde nosotros hacemos recurrente en cuanto a la validación y verificación de esto. Entonces, en ese sentido, estamos revalidando nuevamente aquellas que han cumplido y que le han hecho algunas intervenciones en infraestructura, en adición de elementos de bioseguridad. Es decir, todas deben estar en este proceso para la fecha indicada. Todos los estudiantes van a ser parte de ese proceso, es decir, si el lunes ingresan a clases, toda la calidad, todos los estudiantes de la universidad, todos los estudiantes de la institución van a ingresar a la institución o va a ser por jornadas de horas. Bueno, de ahí va a depender la propuesta. Nosotros tenemos que ser muy responsables frente a esta temática. Primero, la directiva que está establecida en la 05 del Ministerio de Educación ha determinado que se haga de manera presencial, pero la restricción que tenemos nosotros en términos generales lo impone la resolución 777 del Ministerio de Salud, en donde determina que debe haber distanciamientos de 1 metro al interior de la institución en términos de aplicación del proceso escolar. Es decir, no va a permitir la infraestructura del municipio de Valledupar la presencialidad absoluta. Por lo tanto, es necesario identificar que se va a implementar el proceso de alternancia y donde se permita el acceso a esa presencialidad por el espacio físico, se aplicará este proceso. Secretario, para los padres de familia que están de pronto un poco preocupados por la seguridad de sus hijos, de que se puedan contagiar de este virus, usted, frente a esa situación, ¿qué les dice a ellos? Nosotros cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, nosotros somos responsables en cada una de las acciones. Nosotros tenemos hijos, tenemos la convicción de que estos procedimientos se llevan a cabo al 100%.
y que en definitiva con un autocuidado, con un buen manejo de los procesos al interior y sobre todo en el exterior de la propia institución, nosotros mandamos unos mensajes con nuestros estudiantes. El enfoque general es el autocuidado, el manejo, la pedagogía alrededor de las situaciones de riesgo que se puedan presentar por fuera de ella, porque dentro de la institución se manejan todos estos procedimientos. Esto va a garantizar que los estudiantes estén más seguros en las instituciones que inclusive en los escenarios distintos. Bueno, a parecer ya tenemos preguntas aquí, Eduardo. Charik, ¿qué preguntas tenemos? Así es, Margarita. Angélica de Naranjo pregunta, ¿cuántos niños irían al colegio, por ejemplo, técnico La Esperanza, grado sexto? Bueno, secretario. Eso lo determina el aforo que tiene la institución educativa por locatividad. Si tenemos allá sexto, que estamos hablando, y tenemos 3 grupos de sexto, va a determinar cuántos van, y la propuesta metodológica, que pueden ir 3 días, un determinado número, y 2 días los otros que no hayan ido los primeros 3 días. Y eso cambiaría la próxima semana, entrarían 2 y 3, o sea, cambiando los procedimientos. No va a ser una presencialidad absoluta, va a ser una presencialidad concertada, dependiendo de los espacios físicos, de cuántos estudiantes le caben, manteniendo el distanciamiento físico. Ok, otra pregunta ahí en el chat. Claro que sí. Preguntan que si la jornada escolar seguirá normal o habrá restricciones en los horarios. También está supeditada a las propuestas metodológicas que tiene la institución. Sin embargo, la generalidad es que la actividad escolar se desarrolla en términos completos. El horario debe cumplirse como está estructurado. Lo único que puede cambiar allí es el número de estudiantes por ambiente de aprendizaje. Secretario, con respecto a esas mismas clases, los docentes, ¿cómo darán esa misma clase durante toda la semana a los estudiantes en ese horario que usted lo ha estipulado? Son combinaciones de áreas, efectivamente. Ahí lo que se determina también es la flexibilidad curricular, en donde cada institución educativa presenta la propuesta. Por ejemplo, si los niños van 3 días a la semana, el resto va a desarrollar los otros 2 días en casa. Entonces la programación va a ser presencial y con acompañamiento de guías o acompañamiento virtual en los eventos donde suceda, para que se haga completo el panorama académico. Es decir, aquí no va a haber un solo momento en que el estudiante va a dejar de estudiar, porque va a mantener el ejercicio tanto en la institución de manera presencial como en casa de manera flexible. ¿Alguna otra pregunta? Alexander Leyes pregunta, ¿qué sucede con los niños a los cuales los padres no los van a enviar por miedo al COVID-19? Bueno, existe lo que se determina el consentimiento informado. Esta es una actividad que se debe dar por parte de los padres de familia, teniendo en cuenta que los padres deben garantizar, cuando no permitan que el niño regrese o haga el retorno a la institución, deben garantizar todos los medios posibles para que él desarrolle sus actividades en casa. Es decir, no violar el derecho fundamental a la educación, como está contemplado en la Constitución, logrando que el niño, independientemente del escenario donde se encuentre, el padre debe acompañarlo en su proceso escolar, junto con el acompañamiento directo de la institución. ¿Otra pregunta, Charik? Elis Marenco, no me parece esta medida correcta, ya que cada día va en aumento los casos y muertes a causa del COVID. Se debería seguir en la virtualidad por lo menos este año. Es muy difícil manejar a los niños y sobre todo los de grados primarios. Secretario, al respecto de esta pregunta, le pregunto a usted, esta situación que se presenta ahorita, que los picos y todas esas situaciones, ustedes desde la Secretaría de Educación, ¿cómo lo van a manejar? Es decir, si la alcaldía dice hoy, no, ya subieron los casos, la Secretaría de Salud mandó un reporte, no podemos seguir con ese proceso. ¿Ustedes pues frenarían el proceso o seguirían, o cómo sería esa situación? Bueno, la misma resolución 777 lo contempla. Estamos enfocados directamente en que existe un indicador que se llama el índice de relicencia de epidemia a nivel del municipio de Valledupar y del país. Entonces, en ese entorno nosotros, cuando estamos por encima del 85% de ocupación de camas UCI, tenemos que establecer mecanismos de contención, es decir, frenar el proceso, porque esto generaría un riesgo a nivel general. Pero como tenemos el componente directo de la vacunación de nuestros docentes, que para la fecha del retorno debemos estar todos aproximadamente un 95-97% de la vacunación general, hoy estamos en un 88%, y para esa fecha debemos contener el ejercicio académico. Es decir, todo depende de la evolución que tenga la pandemia en el municipio, y nosotros afrontamos esa situación.
Bien, ahí está resuelta esta inquietud de nuestra usuaria, nuestra seguidora Elis. Sharik, ¿otra pregunta? Carol Morales pregunta, ¿los chicos de preescolar en colegio también tendrán alternancia? Efectivamente, vamos a desarrollar cada nivel, aquí es todo, o sea, todo el panorama general de la educación deben estar en el proceso, tanto de presencialidad donde se permita por los escenarios, como de alternancia en donde no se pueda hacer presencialidad. Y aquí no vamos a discriminar ninguno porque le estamos violando el derecho a la educación de los niños y sobre todo que los niños son los que menos afectación han presentado desde un enfoque científico general y mundial. Y como ya estamos bajando los niveles de pronto en el municipio de Valledupar, estamos visualizando este retorno en todos los niveles de la educación en el municipio como tal. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta. Margis de la Rosa, ¿el programa de alimentación escolar seguirá? La unidad de alimentación escolar del Ministerio de Educación ha planteado que se debe implementar en donde haya presencialidad raciones servidas en sitio. En donde no se puede implementar se utilizarán las estrategias de acuerdo a las directivas 0607 del año 2020, enfocado directamente que sean raciones industrializadas o raciones para preparar en casa. Todo va a depender de la modalidad que el niño se encuentre en el desarrollo académico de cada institución educativa. Secretario, hasta el momento hemos dicho entonces que los estudiantes van a poder decidir si ir o no, pero que en casa tienen que garantizar esas formas, esas garantías, esas herramientas con las cuales el estudiante debe conectarse a clase, es decir, que no se le viole el derecho a la educación. Es decir, que para esas mamás que apenas están conectando a nuestro Facebook Live, les tenemos que decir que los estudiantes pueden hacer sus clases desde la casa porque van a tener acompañamiento del docente de todas formas, pero tienen que garantizar las herramientas de conexión de internet, también los dispositivos por los cuales se van a conectar, entre otras herramientas que se han planteado para la virtualidad. Al respecto también de pronto esas inquietudes que nos presentan nuestros usuarios de Facebook, tenemos que decirle, secretario, ¿qué socializaron con los rectores en esa reunión que hicieron en Vadillo? ¿Allí se les estuvo comentando esto que usted nos comenta? Sí, efectivamente, con la visita de la viceministra, ella vino a establecer el mecanismo que nosotros hemos ido adelantando. Valledupar ha sido un modelo nacional en la implementación de la alternancia. Hemos estado entre los las tres primeras ETC, entidades territoriales certificadas, que corresponden directamente a la implementación del plan de alternancia. Es así que tenemos todo el respaldo y el apoyo del ministerio en cuanto a estos procesos. La ministra dejó claro en el efecto en que todos los rectores deben presentar el plan de retorno presencial y en alternancia en donde se refiera. Directamente lo que estamos invitando es a que continuemos con estos procesos de manera segura, progresiva y gradual, enfocado directamente en que nuestros niños deben volver a la institución porque ese es el espacio natural de ellos. Lógicamente nosotros cuando hemos tenido que tomar la decisión de no retornar lo hemos hecho porque vemos los riesgos que se puedan presentar, como también cuando nos toca hacer el ejercicio de volver hay que hacerlo con responsabilidad. Los padres de familia tienen temor igual que nosotros no vamos a decir que somos invulnerables a todos estos procesos. Pero el riesgo es viviente en todas partes, la pandemia está existente en todos momentos. Es decir, aquí el ejercicio planteado es el autocuidado en los hogares, el autocuidado en cada escenario, movilizar a los estudiantes de manera segura, estructurar todos los procedimientos de los protocolos para que ellos estén con un nivel de seguridad en medio de todas estas condiciones adversas. Unas últimas dos preguntas, Sharik, por favor. Alexander Leyes pregunta, generalmente en las instituciones nunca hay agua, ¿por qué no cuentan con tanques de reservas de agua? ¿No les parece que la improvisación es demasiado obvia? Bueno, no podemos plantear estas preguntas en términos generales porque en donde no existan las condiciones, nosotros pues lógicamente no vamos a permitir ese retorno. Y eso está contemplado en la directiva 05. En uno de los lineamientos establece que cada institución educativa debe presentar su plan de retorno de acuerdo a las condiciones de infraestructuras y física. Adicionalmente, la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, ha dispuesto de unos recursos para el mejoramiento de infraestructura educativa, sobre todo en baterías sanitarios, tanto para la captación de líquidos como para la disposición de los residuales. Y en términos generales tenemos un convenio con Endupar en donde están haciendo validación y verificación de las acometidas para que todas las instituciones cuenten con el servicio para poder implementar el lavado de manos
todos los procedimientos de disposición de aguas residuales. En términos generales, nosotros somos muy responsables frente a esto. No vamos a exponer a nuestros niños en las condiciones en donde no existan. Otra pregunta. Ricardo Brugues pregunta, ¿y las corporaciones ya iniciarán también presencialidad? Todos los niveles escolares, estamos hablando tanto de la preescolar básica, media, como la entidades de las corporaciones que tenemos en el municipio, como las universidades. En términos concretos es toda la cadena formativa que debe hacer ese retorno de manera gradual, progresiva y segura. Eduardo, la última pregunta. De acuerdo a que el INSPECAN en el Auditorio Paisaje de Sol se utilizó para el tema de vacunación y otras cuestiones del COVID-19 en Valledupar, ¿el INSPECAN tendrá de pronto algunos protocolos para volver a la alternancia diferente a otras instituciones o es la misma? Bueno, el Auditorio de Paisaje de Sol es un espacio totalmente aislado de los ambientes formativos. Ahí colocamos una barrera en donde no va a tener ningún proceso de afectación directa, porque este es un espacio cerrado, abierto hacia el público en la parte externa, más no al interior de la misma, donde no van a tener acceso los estudiantes. Adicionalmente también manifiesto, no hay ningún riesgo por parte de estas condiciones, porque los protocolos deben cumplirse en todas y cada una de las instituciones educativas. Muy bien, agradecemos al secretario por responder todas esas inquietudes que han tenido nuestros seguidores de RTA Noticias. Secretario, para nosotros es muy importante como noticiero informarles de primera mano a nuestros televidentes estas situaciones, porque a ellos les inquieta, les da oído, entonces usted entiende, ¿no? ¿Qué tiene para decirles, qué tiene para agregar y un mensaje para estos padres de familia? Bueno, con mucha firmeza yo quiero plantearle que los niños están ávidos para hacer el retorno a estas instituciones educativas. Nosotros garantizamos que estos protocolos de bioseguridad, que todos los ambientes formativos han sido validados, verificados por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Educación, y que en realidad lo que pretendemos en términos concretos es que los niños vuelvan a su espacio natural de una manera segura para que ellos puedan desarrollar. El rezago mundial en cuanto a la afectación psicológica, social y cognitiva de nuestros niños está siendo muy afectado, que hoy no se puede visualizar, pero dentro de un tiempo prudente seguramente vamos a tener los resultados negativos en cuanto a cada una de estas opciones que nos ha puesto esta pandemia, sobre todo en estas situaciones tan adversas. La educación se debe implementar como su naturaleza lo plantea en los niveles escolares que están planteados. Entonces, enfoquemos de manera propositiva, de manera objetiva, que este retorno va a ser un éxito tanto para ellos como para la sociedad en general. Muchas gracias. A ustedes muy amables, Margarita, a todo el equipo de trabajo, y de verdad estamos siempre aquí para servirles. Bien, sigan ustedes con más información en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Ahí estarán informaciones que ustedes de pronto no alcanzan a visualizar en el noticiero, y también en nuestra emisión central de 6:30 de la tarde todos los días.